Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Con este video hoy vamos a empezar una nueva serie de lecciones gramaticales. Esta segunda serie de lecciones gramaticales se enfocará en reglas y estructuras necesarias para armar frases en inglés. Rules and Structures. Y concretamente en este primer video de esta nueva serie de lecciones gramaticales de reglas y estructuras trataremos dos temas: tiempos gramaticales y auxiliares. Grammar tenses, auxiliaries. Empecemos hablando de los tiempos gramaticales. Grammar tenses. Tanto en inglés como en español puede haber más de 30 conjugaciones verbales. Sin embargo, todas ellas se pueden considerar derivaciones de 4 tiempos gramaticales básicos. Veamos qué tiempos gramaticales ustedes recuerdan. ¿Cuáles son esos 4 tiempos gramaticales básicos? Pongan en pausa el video si necesitan tiempo para pensar la respuesta. Para verificar sus respuestas, primero tenemos que aclarar que no estamos hablando del tiempo real, que se mide con segundos, minutos, horas, días, meses y años. Estamos hablando más bien de conjugaciones verbales, es decir, los diferentes tipos de terminaciones que les agregamos a las raíces de los verbos en español. Eso lo veremos más claramente en unos minutos cuando estemos repasando las conjugaciones simples del verbo caminar. Seguramente ustedes recordaron el tiempo presente, el tiempo pasado y el tiempo futuro. Pero en español también existe otra segunda conjugación del tiempo pasado simple y existe la conjugación del tiempo condicional. Como les dije hace unos segundos, vamos a usar el verbo caminar para recordar estas conjugaciones. En pantalla están viendo en letras azules la primera y la segunda persona del singular, yo y tú, y la raíz del verbo caminar, es decir, camín. Para que ustedes aprecien mejor las diferencias, vamos a añadir con otro color, el color negro, las terminaciones de las diferentes conjugaciones verbales. En presente tenemos yo camino, tú caminas. El primer pasado, yo caminé, tú caminaste. El segundo pasado, yo caminaba, tú caminabas. En futuro tenemos las terminaciones yo caminaré, tú caminarás. Hasta el momento tenemos escritas en negro 8 diferentes terminaciones verbales. Falta el condicional. ¿Cuáles serían esas 2 terminaciones diferentes para el tiempo condicional? Pongan nuevamente en pausa el video si necesitan tiempo para pensar la respuesta. Las conjugaciones del tiempo condicional son yo caminaría, tú caminarías. Lo único que nos hace falta para tener un resumen completo de las conjugaciones verbales y los tiempos gramaticales son los 2 pasados de los verbos que no pertenecen a la misma conjugación de nuestro verbo modelo caminar, es decir, los verbos que terminan en er e ir. Usemos como ejemplo el verbo vivir. El primer pasado sería yo viví, tú viviste, y el segundo pasado sería yo vivía, tú vivías. Por cierto, en el siguiente tutorial estaremos viendo la principal diferencia entre ese pasado 1 y ese pasado 2 en español. Estas terminaciones que ustedes ven en la pantalla en negro, que corresponden a las conjugaciones simples de los verbos caminar y vivir, también están presentes en las conjugaciones compuestas del español. Es decir, también están en los tiempos perfectos, también se ven en los tiempos progresivos o continuos y se ven en la voz pasiva.
Por eso podemos decir que las conjugaciones compuestas son derivaciones de estas conjugaciones simples en español. Ahora vayamos al inglés para ver cómo funcionan las conjugaciones de estos tiempos gramaticales que ya hemos identificado en el español. Las buenas noticias es que en inglés las conjugaciones son más sencillas. Más que terminaciones que cambian de un tiempo a otro y de un pronombre a otro, el sistema de conjugaciones de inglés es más bien un sistema de señales e indicaciones. Parte de este sistema son los famosos auxiliares. Para la actual diapositiva vamos a desarrollar 3 columnas. En la primera columna vamos a colocar en inglés los tiempos gramaticales, grammar tenses, uno debajo del otro. Present, past, future and conditional. Y en la segunda columna vamos a colocar los auxiliares. Antes de proseguir con los datos de esta segunda columna, veamos qué auxiliares en inglés ustedes recuerdan. Pongan en pausa el video si necesitan tiempo para pensar las respuestas. Muy bien, los auxiliares en inglés son los siguientes. Para presente, do y das. Das se usa con las terceras personas del singular, él, ella, eso. Los demás pronombres usan do. En pasado, el auxiliar de inglés es did. En futuro, el auxiliar es will. Y en el condicional, el auxiliar en inglés es would. Curiosamente, este auxiliar would es una de las palabras que más cuesta trabajo aprender a pronunciar en inglés. Les voy a dar 2 claves para que entiendan un poco la pronunciación. En primer lugar, la O y la L son mudas. En segundo lugar, would tiene 2 sonidos de vocales U. Una es una vocal cerrada que corresponde a la W y la otra es una vocal U abierta que corresponde a la U. Esto es un poco complicado para nosotros, cuya lengua materna es el español, porque solamente conocemos una vocal U. Yo les recomiendo que busquen en YouTube videos donde puedan ver cómo cambia la posición de la boca para pronunciar la U cerrada y la U abierta de la palabra would. Vale la pena aclarar un aspecto más sobre la naturaleza y la funcionalidad de los auxiliares. En la explicación introductoria que ven en la parte superior de la pantalla, habíamos dicho que los auxiliares son simplemente señales e indicaciones, que simplemente cumplen con la misma función de las terminaciones escritas en negro que vimos en la diapositiva anterior cuando conjugamos el verbo caminar. Es decir, determinan el tiempo gramatical en que se desarrolla el verbo, la acción. Sin embargo, fíjense en lo que sucede cuando a estas terminaciones les quitamos la raíz, en este caso, camin. Estas terminaciones por sí solas carecen de sentido, no significan nada. Y esta misma limitante la tienen los 5 auxiliares que vemos en la segunda columna de la pantalla. Es decir, los auxiliares en inglés no son palabras normales con significado propio. Por lo tanto, no tienen una traducción equivalente en el español. Y finalmente, en la tercera columna de esta diapositiva vamos a colocar esos auxiliares negados, lo cual es muy sencillo. Simplemente agregamos después de esos auxiliares la palabra not, N-O-T, y quedarían de esta manera: do not, does not, did not, will not y would not. Estos auxiliares negados también se contraen para formar una sola palabra. Para ello reemplazamos la negación not
con N apóstrofe T. Noten que la diferencia en la escritura entre not y N apóstrofe T es que el apóstrofe reemplaza la O, que es suprimida. Las contracciones son muy sencillas, simplemente junten N apóstrofe T a los auxiliares. Sin embargo, una de las contracciones negadas es una excepción a la anterior regla. Pongan en pausa el video y tómense su tiempo para escribir sus respuestas. Muy bien, las negaciones contraídas son las siguientes. En presente, don't y doesn't. En pasado, didn't. Y la excepción de la que les hablé está en el futuro. Will N apóstrofe T no existe. La contracción correcta es won't. Y por último en el condicional, wouldn't. Ahora veamos algunas aclaraciones pertinentes. Ser, estar y haber en inglés, es decir, las palabras que subrayamos con azul, rojo, verde y morado en el cuadro de colores o en el cuadro de pronombres, también usan N apóstrofe T para negar en contracciones. Estas contracciones serían las siguientes: aren't, isn't, haven't, hasn't, hadn't. En mis años de experiencia docente me he dado cuenta que los estudiantes se les confunde en el español el futuro y el condicional. Les cuesta trabajo identificarlos. En caso de que a ustedes les pase lo mismo, usen la siguiente ayuda mnemotécnica. Llámenle al futuro futuré y llámenle al condicional condicionaría. Con estos pseudonombres van a poder hacer rimas con la primera persona del singular. Es decir, futuré de caminar, yo caminaré. Futuré de bailar, yo bailaré. Futuré, caminaré, bailaré, riman. Condicionaría de caminar, yo caminaría. Condicionaría de bailar, yo bailaría. Les aseguro que más pronto de lo que ustedes se imaginan, esta ayuda dejará de ser necesaria. And this is the end of this first lesson for auxiliaries and grammar tenses. The following lesson was already posted on my YouTube channel. Thanks for watching, and I'll be waiting for you on the next video.